Desde Washington. Se trata de Gisela Zin, que es politóloga, se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, es profesora de la Universidad de Illinois y es directora del Centro de Estudio de América Latina y el Caribe de esa misma universidad. Gisela, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias por este contacto. Bueno, Leandro hacía un poco un preámbulo de la situación que vive Estados Unidos, producto de que se conoció este posible fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo va a afectar desde tu mirada, la cercanía que tenés en información, el mapa político interno de Estados Unidos? Bueno, más que nada, los estados en Estados Unidos se han estado preparando para esta decisión, o sea, no han estado esperando una decisión de la Corte Suprema de Justicia, como dijo Darío. Lo que vamos a tener es una gran diferencia en las leyes entre los estados y en donde en algunos estados mujeres van a poder acceder a un aborto fácilmente y en otros no. Por ejemplo, algunos estados sí van a prohibir el aborto terminantemente, con muy pocas excepciones, y otro en donde va a ser completamente permitido, y estos estados seguramente van a recibir una gran cantidad de mujeres provenientes de otros lugares que quieren realizar en aborto. O sea, la estrategia desde los últimos 20 años ha sido en cada estado tratar de aprobar leyes que restringen abortos. O sea, por ejemplo, muchas de estas leyes que anteriormente habían sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, por ejemplo, había leyes en algunos estados que apuntaban a las clínicas que proveían servicios de aborto, de anticonceptivos, etcétera. Por ejemplo, Texas había aprobado una ley que requería que las clínicas cumplieran con distintas regulaciones que están hechas en realidad para hospitales, algo que impone unos costos prohibitivos. Por supuesto, los grupos en contra del aborto alegan que estas regulaciones eran impuestas para asegurar la salud de las mujeres que decidían abortar. Así que todos estos requerimientos han llevado que, por ejemplo, muchas clínicas han cerrado, más de 500 clínicas desde el 2013. Así que el tiempo para poder acceder a un aborto en muchos lugares es muy largo. Hay muchos lugares en donde existe, en muchos estados en donde solo hay una clínica, por ejemplo. O sea, hay muchas restricciones en cada estado. Hay regiones enteras en Estados Unidos en donde el acceso al aborto es casi imposible. Gisela, Sí. en cuanto a las consecuencias políticas de esto, se decía que las elecciones de medio término, las elecciones legislativas, prácticamente los demócratas la tenían muy difícil, la tenían casi perdida por la marcha de la economía. ¿Vos creés que esta eventual decisión de la Corte Suprema de revertir el aborto puede llegar a movilizar al electorado demócrata y ayudarlos en las elecciones? Por un lado, yo creo que va a movilizar al electorado más de izquierda dentro del partido, seguramente, y al partido en general. Lo va a movilizar, le va a dar fuerzas para salir a votar. O sea, el principal problema en Estados Unidos es quién sale a votar. La elección se gana o se pierde según quién va a votar. Así que en ese sentido le Con el favorecería. empadronamiento previo, claro. ¿Y Claro, eso cuándo es, Gisela? ¿Cuánto tiempo las antes de las elecciones elecciones? Las elecciones son en noviembre. Sí, Ahora, en estos momentos, lo que hay son todas las primarias en distintos estados, pero en donde se ¿cuándo está... se produce el empadronamiento de los ciudadanos para poder votar en noviembre? El empadronamiento se hace a través de todos estos meses hasta Hasta noviembre. En noviembre, claro. algunos estados uno se puede empadronar hasta el día de las elecciones. En otros estados hay que empadronarse con muchos meses de anticipación. Todo depende, de vuelta, las leyes electorales Claro. son por estado. Claro. Gisela, ¿y cómo está? No sé si vos manejás alguna medición sobre la opinión pública respecto a mantener la legalización del aborto, no mantenerlo, derogarlo. ¿Qué opina el ciudadano común de Estados Unidos? ¿Hay algún tipo de medición, alguna tendencia al respecto? Sí, sí, la tendencia que se ha mantenido bastante constante a través de los años es que divide al electorado 50 y 50, o sea, y lo divide al electorado 50 y 50 en todos los niveles de edad.
tanto las personas más mayores de 65 años como los jóvenes también. Que, por ejemplo, es una gran diferencia con el apoyo al matrimonio gay, que hay una gran oposición entre los mayores de 65 años, pero hay un gran apoyo del 70-80% entre los jóvenes. Bueno, eso no se da con el aborto. El aborto es uno de los es una cuestión que se ha mantenido bastante constante a través del tiempo. Gisela, en tu opinión, Donald Trump, el expresidente, ¿llega a capitalizar esto políticamente, teniendo en cuenta de que, bueno, que esta era una bandera que venía persiguiendo los conservadores y republicanos hace décadas y que se logra después de que él nominó a 3 jueces que son no conservadores, sino muy conservadores en la Corte Suprema? Sí, yo creo que lo va a tratar de capitalizar. El problema es que, de vuelta, vamos a ver cómo afecta esto al grupo, al género femenino, y si van a salir quizás en una mayor cantidad a votar, y a votar en este sentido por los demócratas. O sea, hay una diferencia en términos de género, donde las mujeres, hay más mujeres que votan demócrata, más hombres que votan por republicanos, y quizás esto hace que esta diferencia se extienda aún más. Gisela, te quiero preguntar sobre la imagen de Joe Biden. Vos sabés que un poco la información internacional, si bien es inmediata ahora en la era de las comunicaciones, no tiene tanta tardanza ni tanto análisis en el medio, pero lo que llega a veces por agencias internacionales es un poco sesgado y muestra a un Joe Biden, más allá de si la marcha o no de la economía, a él se lo ve como un líder muy débil, ¿no? Que hay algunas imágenes que dan vuelta como un hombre más distraído, más disperso, no con una personalidad tan firme. ¿Esto lo vive el norteamericano medio? ¿Lo está viviendo, lo ve de la misma manera? Mira, yo creo que no es tanto esa situación. Yo creo que el norteamericano medio lo que ve es que la inflación ha subido terriblemente, que puede acceder a menos bienes. O sea, la inflación ha subido más que lo que han subido los sueldos. La situación económica no está bien, la pandemia no le hizo nada bien. La guerra, si bien o sea, Biden no ha sabido, por otro lado, Biden no ha sabido capitalizar la guerra en Ucrania. O sea, generalmente una situación como la que se está viviendo, en realidad trae un gran apoyo por el presidente, y la gente se aglomera atrás del presidente en una situación internacional como la que estamos viviendo. Pero eso no ha pasado. Creo que los demócratas tienen un gran problema de comunicación y de hacerles entender o de comunicar todo lo que han logrado en este gobierno, que la realidad es que es mucho. O sea, la cantidad de transferencias de dinero, la cantidad de gente saliendo de la pobreza, etcétera. O sea, son medidas muy, muy importantes. La ley de infraestructura, que tenemos construcción por todos lados. O sea, son cuestiones muy importantes que pasan una vez en una generación, Y y Gisela, no han podido capitalizarlo. por lo que vos decías, la inflación va a ser la cuestión central seguramente en las elecciones, ¿no? Y eso puede llegar a favorecer a los republicanos, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Es la inflación más alta desde el gobierno de Reagan, desde ese momento, y sí, seguramente, si la situación económica no mejora, va a favorecer a los republicanos. Y por otro lado, o sea, todo está, eso y la baja imagen de Biden, todo indica que los demócratas van a perder la mayoría en la Cámara de Representantes, y la mayoría, bueno, que no tienen una mayoría, pero es un 50-50 en el Senado. Gisela, vos dirigís el Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Illinois. ¿Estás al tanto de cuáles son las políticas que puede tener el gobierno de Estados Unidos para la región? Argentina, una pregunta un poco más, más cruda. ¿Estamos en la agenda de Estados Unidos o estamos totalmente No, fuera de la mirada? no, yo creo que Argentina está en la agenda en tanto como un país más dentro de Latinoamérica.
una de las cuestiones más importantes de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica es el tema de China y la influencia de China en Latinoamérica, y hay toda una política alrededor de esta situación específicamente. Pero acá estuvo hace poco en la Argentina, incluso se reunió con Cristina Kirchner, una agregada militar. La comandante del Comando Sur que visitó este país, visitó Argentina, con el dato de que el año pasado el anterior comandante del Comando Sur, Craig Faller, también había estado en Argentina. Claro, y la preocupación, según trascendidos, fue esta base que tiene en Neuquén el gobierno chino, ¿no? Eso y la pesca ilegal que acusó directamente a China. Sí, definitivamente. Es toda una política de Estado, no solamente con respecto a Argentina, pero Colombia, Brasil, Perú. En realidad, muchos países en Latinoamérica tienen grandes inversiones en China. La proporción de inversiones del exterior que son chinas ha crecido terriblemente en los últimos 15 años. Así que yo creo que esa es la principal preocupación de Estados Unidos. O sea, pero la antigua preocupación que uno creía, o que, bueno, que no creía que Estados Unidos tenía en los 80 hasta los 90, de que en la región tuviera gobiernos no de izquierda, no populismo de izquierda, como fue el eje chavista que atravesó Venezuela, Ecuador, Nicaragua. Bueno, en algún momento, sí, yo creo que no eran lo mismo, pero también se puso a Lula, al Frente Amplio Uruguay, en ese mismo eje. ¿Sigue estando o ya le da lo mismo a Estados Unidos eso? Yo creo que la cuestión es, Estados Unidos se siente más cómodo con algún tipo de gobierno porque cree que le va a ser más favorable a sí mismo. O sea, Estados Unidos quiere lo mejor para su país, es así de... No, es lógico, pero da la impresión de que ya no le preocupa tanto que, por ejemplo, que en Brasil esté Lula o Bolsonaro. Me parece que da lo mismo. Sí, yo creo que en un punto sí, le da lo mismo. O sea, lo que vimos fue con Venezuela, después de toda de todo el problema de la guerra en Ucrania, lo que vimos es Estados Unidos acercándose a Venezuela y diciendo vamos a comprar nuevamente el petróleo de ustedes, no nos importa, y Claro. negociamos toda una nueva situación. Así que sí, yo creo que en eso tenés razón. Gisela, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Fue muy útil charlar con vos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte.